El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22, titulado La pregunta clave, celebrado el 14 de marzo del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Amén. Bueno, pues realmente el núcleo de este mensaje de esta noche se centra en el versículo 20, en donde él dice: y vosotros, ¿quién decís que soy? Una buena pregunta. Te la hago yo en esta noche a ti, y podríamos salir a la calle y preguntar a la gente qué es lo que ellos piensan de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? La mayoría te va, aquí en México, siendo un país religioso, te va a decir que bueno, que Cristo es Dios, que Cristo es parte de la iglesia, y más ahora con la Semana Santa. Viene la Semana Santa y vamos a tener películas en la televisión de Jesús de Nazaret. Vamos a tener diferentes temas. Allá en Iztapalapa se hace la obra de no sé qué, y ponen ahí a Jesús crucificado en cuanto, ¿verdad? Y todas estas cosas en donde tenemos una figura de Jesús. Pero podemos contestar realmente quién es Jesús. Y aquí es donde está el meollo de todo esto. La pregunta es muy, muy importante. Es quizá la pregunta más importante que un hombre puede tener, porque esa pregunta va a determinar, la contestación de esa pregunta va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Si tú contestas adecuadamente, pues vas a pasar la eternidad con Dios en un lugar que se llama el cielo, a su lado por toda la eternidad. O si contestas mal, porque no entiendes bien, entonces vas a saber que la situación va a ser muy diferente y vas a pasar la eternidad separado de Dios en un lugar que se llama el infierno. En realidad parecería que es una pregunta compleja, es una pregunta que los sabios y los eruditos, los filósofos, pues pueden decir muchas cosas acerca de este personaje Jesús, un personaje histórico, un personaje controversial, un personaje enigmático y un personaje que tiene muchísimas respuestas, porque hay tantas religiones ahora en el nombre de Jesús. Entonces podríamos decir que es una pregunta muy compleja. Pero si tú vas a la Biblia, entonces la respuesta a esta pregunta es muy, muy sencilla. A la luz de la Biblia es sencillísimo lo que el mismo Dios ha puesto aquí en la Biblia acerca de Jesús. Lo vemos en Juan, capítulo 20, versículo 31, muy claro, muy sencillo. Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan, capítulo 20, versículo 31, la palabra de Dios dice así: hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta. Cristo es el Verbo encarnado, el Dios que vino a la tierra a estar con nosotros por un tiempo con un muy específico propósito. Y el propósito era morir por nuestros pecados y poder abrir la entrada al cielo a todo aquel que
se apoderara de ese pago que Él hizo por nosotros en su venida. Ese es Cristo. Así de sencillo. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿qué es Cristo para ti? La respuesta correcta es, bueno, Cristo es Dios. Y Cristo es mi Salvador. Él me salva de mis pecados. Él me da mi boleto al cielo para que yo pueda entrar al cielo a pesar de ser un pecador. Porque Él pagó por esos pecados que yo he cometido. Y ahora Él me ve limpio como si yo nunca hubiera pecado. Y realmente por eso vamos a entrar al cielo. Porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y cuando yo vaya al cielo, voy a entrar como si nunca hubiera tenido pecado. Cuán lejos es el oriente del occidente, dice el versículo de Isaías, yo he apartado de mí tus pecados. Vamos a leerlo, está en Isaías, allá en Isaías 55. Isaías 55. Capítulo 55 de Isaías. Estoy en 54. Dice así. Realmente 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego dice aquí en el permite, ¿dónde está? Así me dice bolas. No sé esto de cuánto está lejos el oriente del occidente. Sí, ¿dónde está? Es Salmo 103:12. Ah, perdón, entonces estoy en un libro equivocado. Salmo 103:12. Salmo 103:12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Podemos ir también a Miqueas, el libro de Miqueas, un pequeño librito antes de que empiece el Nuevo Testamento, el libro de Miqueas, y dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuál es? Ese Miqueas 7:19. Entonces, bueno, la pregunta tan clave, tan importante que se está presentando en este pasaje es muy importante para cada uno de nosotros. Yo tengo que contestarla, tú tienes que contestarla, cada uno de nosotros. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y la respuesta correcta, Él es el Dios Todopoderoso que vino a la tierra a pagar por mis pecados y yo lo he hecho el Salvador personal de mi vida y con ello obtener la vida eterna. Bueno, Lucas, en este Evangelio de Lucas, él pone un gran énfasis en decir constantemente que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo de Dios, que Él es el Dios encarnado que vino a la tierra. Y bueno, hay muchísimos pasajes que ya hemos visto, como en Lucas 1, en donde el ángel Gabriel le dice a María que vendrá este ser que se llama Jesús. Vamos a leerlo, que es de Lucas 1:32. Lucas 1:32. Que dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Padre le dará el trono de David, su padre. Bueno, pues está hablando de Jesús, él lo anuncia y lo toma como tal, que es Dios mismo. O los pastores, allí en Lucas 2, en el versículo 10, Lucas 2, en el versículo 10, el ángel le dijo,
no temáis a los pastores, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos como la respuesta es muy sencilla. Vea la Biblia, ahí está en la Biblia. Y podemos hablar de otros personajes que también han atestiguado de que Jesús es Dios. Simeón y Ana, cuando van allá al templo, también en el capítulo 2, ellos dicen que estaban esperando la venida del Mesías, y este niño es el Mesías. O Dios mismo, ahí en el capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice el capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios mismo, Dios Padre, está diciendo quién es Jesús. Bueno, y hasta los demonios mismos saben quién es Jesús. Aquí en el capítulo 4 también de Lucas, versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? O aquí mismo en el capítulo 4, en el versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, pues ahí está. Constantemente se está dando una clara respuesta a esta pregunta. Él es Dios mismo que vino a la tierra. Pedro mismo, allí en el capítulo 5, en el versículo 8, dice capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconociendo la realeza y el señorío de Cristo ante un pecador tan grande que era Pedro. ¿Verdad? O después de la tormenta, esto lo acabamos de ver hace unas semanas, ahí en el capítulo 8, en el versículo 25. Los mismos apóstoles, Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pero en este pasaje específico, con todas estas citas que hemos dicho, bueno, no puede estar más claro. Porque Jesús mismo va a hablar con los apóstoles y los va a enfrentar y les va a decir: a ver, Tere, dime, ¿quién soy yo? Ya, pues espérate, ¿yo quieres que conteste yo? Espérame, enfréntate, te ponen en un rincón y tú tienes que contestar, ¿sí? Y vemos que la respuesta de los apóstoles es muy certera, es muy clara, es muy concisa y es muy firme. O sea, realmente están convencidos de que Jesús es ese Dios. Bueno, este pasaje que estamos viendo aquí esta noche, de esta gran pregunta de Jesús, viene inmediatamente después del gran milagro masivo, espectacular, muy sobresaliente que acaba de tener Jesús al multiplicar los panes y los peces. ¿Te acuerdas tú que vimos eso la semana pasada? La multiplicación de los panes y cómo Él le dio de comer con 5 panes y 2 pececillos a 5,000 hombres y sus familias, que serían, pues no sé, 15,000 personas. Y todavía sobraron 12 cestos de pedazos. Un gran milagro. Un milagro muy, no diferente a los demás, todos fueron milagros espectaculares, pero este muy visible, muy claro para toda la gente, pues ahí estaban todos comiendo, ¿sí? Y entonces, después de este milagro, Jesús
habla con sus discípulos y les dice, oye, ¿quién soy yo? Como que les quiere poner una pruebita a ver cómo contestas. ¿Cómo contestarías tú? ¿Cómo contestan ellos? ¿Cómo contestarías tú? ¿Quién es Jesús para ti? Ayer en la noche yo estaba hablando con una persona que, bueno, me dice que es cristiana y todo eso, pero por la manera como hablaba y las preguntas y respuestas que me daba, pues no me atreví a decir, oye, a ver, espérame tantito, te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y bueno, no sé, a lo mejor me hubiera dado la respuesta correcta, porque muchas veces mecánicamente, como tú dices, pues ya la tenemos, ¿no? Pero Dios quiere mucho más que eso. Quiere una respuesta del corazón. Quiere que no seamos nada más dientes para afuera, sino que del corazón podamos decir que Jesús es Dios y es mi Salvador. Quiero decirte que en este pasaje de Lucas, cuando dije que el milagro de los panes, después viene este pasaje, hay un pedacito aquí en blanco que Lucas no pone, porque entre la multiplicación de los panes y peces y esta pregunta que ya la hace Jesús otra vez en Galilea, en Cesarea, viene un periodo que Lucas no lo menciona. Lo mencionan los otros evangelistas, Mateo y Marcos, que es, él va a Tiro y a Sidón, que es una región totalmente gentil, ahí pasa un poco de tiempo y al regresar es cuando pasa esto. Pero como Lucas no quiere distraer el punto de que Jesús es el Señor, no lo mete sencillamente. Y te acuerdas de ese pasaje porque se encuentran a la mujer sinofenicia que le pide que por favor le ayude, y Jesús le dice, perdóname, pero yo vine a la casa de Israel. Y ella le dice, sí, pero aún de la mesa se caen las migajas que los perrillos comen. Y dice, grande es tu fe, hágase según tú quieres. ¿Te acuerdas de eso, no? Bueno, ese es el pasaje que no está aquí en Lucas. Lucas quiere enfatizar que realmente Jesús es el Señor, y por eso se queda así esto en blanco. Bueno, habían pasado ya 2 años y medio que los apóstoles están con Cristo, han estado aprendiendo mucho, inclusive los acaba de mandar de 2 en 2 a que predicaran el Evangelio por todos lados, han visto su poder, han visto sus milagros, han visto cómo Jesús tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre los vientos, sobre la naturaleza. Todos ellos vieron esto, ¿verdad? Y tiene poder sobre la muerte, porque Él también ha resucitado gente. Y ellos han visto todo esto. Y entonces, pues sí, atestiguan que realmente Jesús es Dios. Y que no puede ser más clara la respuesta a esa pregunta. Bueno, pues viene el examen final. Jesús les va a dar una preguntita por ahí, a ver cómo la contestan. Y empezando aquí el pasaje dice que aconteció, versículo 18, que mientras Jesús oraba aparte, allá estaba Jesús orando, siempre veían a Jesús orando, ellos no entendían muy bien qué es lo que estaba haciendo. Inclusive ayer en otro grupo hablé de eso, en donde los versículos finalmente se le acercan y dicen, oye Jesús, enséñanos a orar. Hemos visto cómo tú te pones a orar de diferentes cosas, por eso quiero que ahora tú nos enseñes a orar. Y Él les da el formato del Padre Nuestro y en Mateo 6. Entonces aquí está también orando Jesús, está solo, pero aparte vienen los discípulos y lo interrumpen. Y entonces Él toma esa oportunidad para hacerles la pregunta. Y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y realmente este pasaje lo vamos a dividir solamente en dos partes. ¿Quién dice la gente que soy yo? Una pregunta. ¿Qué piensas tú, Lupita? ¿Qué dice la gente que soy yo?
Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas tú que soy yo? ¿Sí? Y la primera, pues aquí está en el versículo 18, que dice, les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el versículo 19 nos da la respuesta que los apóstoles le dieron a Jesús. Ellos respondieron. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Muy bien. Aquí nos dicen, pero hay algunos que sí piensan que Cristo es Dios. No, eso no lo dice. Porque realmente una persona que no tiene a Cristo en su corazón tiene todos estos diferentes confusas respuestas, una mezcla de que, bueno, fue un buen hombre, fue un maravilloso, fue un maestro, hizo mucho bien, creó una religión, mil cosas, pero no te dicen exactamente la respuesta. Y ellos dicen correctamente, dicen, bueno, pues algunos dicen que él es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Te acuerdas que lo vimos aquí no hace mucho tiempo? Aquí mismo en el capítulo 9 de Lucas, versículo 9. El versículo 7 del capítulo 9 de Lucas. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Y el mismo Herodes decía, oye, yo decapité a Juan, ¿cómo es posible? Fíjate que ha resucitado. Y él pensaba que era Juan Bautista resucitado. Esa sería una respuesta. Por eso dice, pues unos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías, el profeta Elías. Tú sabes que el profeta Elías no vio muerte. Hay dos personas en la Biblia que han salido de la tierra sin ver muerte. Y yo te voy a regalar un chocolatito si me dices quiénes son esas dos personas que en la Biblia están, que no vieron muerte. Ya te contesté una, entonces nada más tienes derecho a medio chocolate. Enoc. Esteban. Enoc y Elías fueron las dos personas que partieron de la tierra sin que pudieran. Tú podías haberlo dicho, Keile, pero no levantaste la mano. Y entonces, pues entonces perdiste el gran premio del chocolate, pero te puedes juntar con Mari Carmen y a lo mejor te da una mordidita. Perdón, sí, con Lupita. Y entonces te da una mordidita. Sí. ¿Perdón? No lo tengo ahorita. ¿Matusalén? No, Matusalén sí murió. Matusalén es la persona que dice la Biblia fue de más años, pero sí murió. ¿Sí? Matusalén sí murió. Y Matusalén quiere decir cuando, cuando él muera, el diluvio. ¿A qué edad murió Matusalén? ¿Quién me dice? 700. ¿Quién me dice? 969. Hoy vamos a tener muchos chocolates. Muy bien. Entonces, son dos personas que... Bien, entonces dicen que Elías era Elías resucitado. No, perdón, Elías otra vez, porque Elías no había muerto. Lo vemos ahí en Mateo 17:10. Las personas que pensaban que Mateo 17:10 que Jesús era Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? También lo vemos en Juan, en el capítulo 1, porque le preguntan al mismo Juan el Bautista, capítulo 1, y dice aquí,
en el versículo 25 y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El 21 está mejor porque dice él, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió no. Entonces muchas personas creían que Jesús era Elías, que había regresado, o alguno de los profetas. Pero la respuesta está claramente, como ya dijimos, en la Biblia: el Hijo del Hombre. Esta frase del Hijo del Hombre viene de Daniel, capítulo 7, en el versículo 13. Daniel 7, en el versículo 13, y ahí viene, dice el versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y entonces Jesús mismo continuamente dice ser el Hijo del Hombre, el representante del hombre ante Dios, así como el Hijo de Dios, el representante de Dios ante el hombre, ¿sí? Y mira, hay tantas citas en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, nada más, de que él dice ser Dios. Las voy a decir, no tiene caso que aquí que nos pasemos toda la noche con todas estas citas, pero es Lucas 6:5, y Lucas 9:26, y Lucas 12, del 8 y 10, y Lucas 17:24, y 26, y 30, y Lucas 18, 8 y 31, y Lucas 19:10, ese sí te acuerdas, ¿no? Lucas 19:10, ¿quién se lo sabe? Pero otro chocolatito. Lucas 19:10, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿nadie se lo sabe? El Hijo del Hombre ha venido para... El Hijo del Hombre ha venido. Lo que se Lo que se había perdido. había perdido, órale. Muy bien, muy bien. Karina se va a llevar todos los chocolates esta noche. Muy bien, muy bien. Lucas 21, 27, 36. ¿Sí? Entonces constantemente vemos que Él atestigua ser Dios mismo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. 21, 27 y 36. Vamos a leer un versículo nada más de Lucas. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Que dice, porque Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está fácilmente la respuesta, ¿sí? Él es el Salvador, Él es el Santo de Dios. Y es increíble que ante tanta evidencia de la palabra de Dios, la Biblia, el libro más vendido, Pablo, todas las semanas, cuando salen los 10 libros más vendidos, ya no ponen el número 1. Porque ¿para qué? Es la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en la tierra. El libro más traducido a todos los idiomas y dialectos. A veces parcialmente nada más en los dialectos ya muy pequeños. Pero es un libro espectacular. Entonces, si leyeran la Biblia, pues ahí está la respuesta. Lo que pasa es que sí es el más vendido, pero es el menos leído. Esa es otra cosa. Ante tanta evidencia, cómo la gente está equivocada. Bueno, Juan, el Evangelio de Juan nos da 2 razones por la cual la gente está equivocada y no puede contestar la pregunta bien. ¿Quién es Jesús? Y la contestan mal. ¿Por qué la contestan mal? 2 razones. 1, porque hay rechazo en tu corazón. Porque si tú dices que Jesús es lo que es, entonces tendrías que aceptarlo como tal y cambiar tu vida haciéndolo a Él el Salvador de tu vida. Y como no quieres, mejor lo mantienes así por allá para que tú sigas haciendo lo que quieras, como una religión, como un buen hombre, al padrísimo. Pero mira,
yo quiero hacer lo que me da la gana, y por lo tanto hay rechazo. Esa es la primera de las dos razones. Juan 12, 34 al 36. Juan 12, 34 al 36. Juan 12, 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendas las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No quiero creer en él. No me interesa creer en él, porque entonces tengo que cambiar mi vida. Tengo que poner orden en mi vida, empezar a obedecer lo que Dios dice. Y yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser todavía el dueño de mi propia vida y no tener dueño como Jesús, que me va a estar, pues ya no permitiendo hacer muchas cosas que yo sí quiero hacer. Entonces la primera razón es rechazo. Y la segunda razón, que está muy unida, es miedo. Si yo sigo a Jesús, imagínate lo que los demás van a decir, y me van a rechazar, y me van a perseguir, y se van a burlar de mí, y bueno, inclusive los han matado por eso, ¿no? Entonces, no, para nada, no me interesa. Entonces es miedo. Y eso lo vemos aquí en Juan 12, 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dos razones por las cuales la gente no quiere contestar la pregunta correctamente. Y yo te pregunto a ti si esas razones no también son algunas de las razones que tú pudieras tener para no tener la respuesta correcta. A lo mejor tú no quieres que Jesús sea el Señor de tu vida. Y lo quieres, bueno, sí, yo vengo a los estudios y me gusta y me siento bien, pero una cosa es que yo venga a los estudios y otra cosa es que le entregue mi vida a Jesús para que sea mi Salvador y mi dueño. No. Y si Jesús no es dueño de ti, pues entonces no es dueño de nada, ¿no? No sirve. Y muchas veces por eso no tenemos la respuesta adecuada. O a lo mejor tienes miedo de lo que está pasando allá afuera. Imagínate que yo sea cristiano. Se van a burlar de mí, ya no me van a invitar aquí y allá y cuánto. Y bueno, a lo mejor no voy a poder hacer el negocio aquel, o no puedo hacer estas cosas que yo quiero hacer. No. Me da miedo, mejor sigo con mi vida muy cómoda que yo tengo en estos momentos, ¿no? Bueno, pues ojalá y esa no sea tu caso, sino que seas del otro grupo, de los que sí contestan la pregunta bien. Es el número 2. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ahora Jesús les pregunta a los apóstoles mismos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a leerlo aquí en Lucas 9, versículo 20. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: el Cristo de Dios. Esa es la respuesta correcta. Qué bonito es poder tener ese estandarte para con nosotros y decir: yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo,
Cristo es el Hijo de Dios y yo lo sigo a Él. Es Dios mismo. Es mi Señor, es mi Salvador. La respuesta de Pedro fue clara, fue concisa, fue sin duda, fue firme. Inclusive en Mateo, hasta me gusta un poquito más, en Mateo 16:16, viene la respuesta del pasaje, en Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Muy claro lo pone Jesús. O Jesús es el Señor de tu vida, o Jesús será tu juez en aquel día. El que rechaza al Hijo de Dios tendrá un severo castigo, porque eso es el castigo, el rechazar lo que Jesús hizo por ti. Él fue a la cruz, Él murió por ti, y tú le dices, no, gracias, no me interesa. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Vamos a ver qué dice. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si tú rechazas lo que pasó en la cruz, pues qué afrenta tan grande le estás haciendo a Dios. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es tan fácil tener la salvación, es tan fácil borrar tus pecados, simplemente aceptar lo que Cristo hizo por ti en la cruz, y tú lo estás rechazando, y tú dices, no, gracias, estás pisoteando lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Pues, qué terrible situación. Por eso dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una verdadera maldición de Dios que eso hagas tú. Bueno, los apóstoles creían en Jesús, sabían muy claro qué estaba haciendo Jesús, no entendían su plan, inclusive estaban así muy confundidos de que, a ver, otra vez, repítemelo porque no te entiendo nada, pero bien que sabían quién era Jesús, eso sí, porque en lo que pasa en el versículo siguiente, pues los pone realmente a girar, no entiende nada. Vamos aquí otra vez a Lucas, ahí en el capítulo 9, en el versículo 21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Por favor, ahora que ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Salvador, no se lo digan a nadie. Oye, pero ¿cómo? Pues se supone que eso es lo que debemos de hacer, salir a la calle, hablarle a todo el mundo, decirle de Cristo, y tú nos dices que no digamos nada. ¿Cómo? Por este tiempo. Porque si ustedes salen a la calle a decirles esto, lo que va a pensar la gente es de que yo soy un buen proveedor porque multiplico los panes, de que yo soy un buen médico, fíjate, sin ir al Ángeles y sin tener ningún grado de medicina y sin pagar la consulta, sano mucha gente. Y yo no quiero que la gente me vea como proveedor y sanador. No, yo soy el Salvador del mundo, pero no un sanador nada más que hace milagritos, ¿no? Y por eso les dice eso a los apóstoles. Ya vendrá el tiempo, porque cuando Jesús se fue, ellos empezaron a predicar con mucha fuerza acerca de Jesús, el Salvador. Y sí, que la gente lo tomara como el Salvador de sus vidas. Pero les dice otra cosa que tampoco entienden muy bien, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día.
Jesús, ya no te entiendo. Pues se supone que tú eres el Mesías, el Dios reinante. ¿Cómo que voy a ser muerto por los principales judíos? O sea, ¿qué pasó? De que voy a ser derrotado, de que se va a acabar tu vida y en lugar de seguir con este movimiento para que realmente Israel siga y vaya a ser el gran pueblo que debe ser. No te entendemos. Pero es que ellos no entendían el plan de Dios en este momento. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera para que después resucitara y a través de eso pagar por los pecados de todo aquel que aceptase ese pago, ese sacrificio. Y ellos no lo entienden. Debió haber causado una gran sorpresa, un gran shock a todos ellos, pero pues eso es lo que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Aquí dice en este versículo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. ¿Qué cosas? Bueno, pues sí padeció muchas cosas, para que tú tuvieras el perdón de tus pecados. El odio de los judíos. Crucifícale, crucifícale. No me importa que él me haya devuelto la vista y a mi mamá también. No me importa, crucifícale. Odio. Agonía en Getsemaní, en donde realmente él debió haber muerto allí porque estaba sudando sangre. La traición de Judas, uno de sus 12 queridos apóstoles. La burla de los soldados que realmente lo escarnecieron terriblemente y lo humillaron muy fuerte. Los azotes que recibió 39 menos 1. 40 menos 1. En la ley decía que tenían que ser 40 menos 1 máximo, porque se moría la persona. Entonces le daban, no puede ser más de 39. Y a Jesús le dieron 39, que fue terrible, fue muy fuerte el dolor físico que él recibió con esos azotes, porque no era además un simple látigo, sino que tenía las puntas de metal y todo eso y no sé cuánto, y muy feo, ¿sí? La corona de espinas, que se la enterraron en las sienes para hacerlo rey de los judíos, ¿no? Y el rechazo total de toda la gente, el abandono de sus apóstoles, todos corrieron, ninguno se quedó con él. Y más de que todo esto, el abandono de Dios Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Grita él ahí en la cruz. ¿Por qué Dios lo está viendo como el pecador que soy yo? Y toda la ira de Dios está sobre él, al punto que se oscurece el día para no ver lo que está pasando. Entonces realmente sí fueron muchas cosas las que sufrió Jesús por ti, clavado en una cruz con clavos, que ya no se usaba en ese tiempo. Los otros 2 que estaban ahí junto a él, nada más los amarraron, pero a él no, a él lo crucificaron con clavos. O sea, realmente todo esto fue terrible, pero lo hizo por ti, para que tú pudieras tener vida eterna. Dice así, el que no tuvo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, el mundo no entendería nada de eso, ¿verdad? El mismo Satanás no lo entendió. Él pensaba que estaba teniendo una gran victoria al llevar a Jesús e incitar a todos a que murieran en la cruz, pero era su propia derrota. Porque al tercer día, ¿qué fue lo que pasó? Jesús resucitó. Jesús resucitó. Es el único hombre que ha regresado de la muerte. Claro que es hombre Dios, ¿no? Pero es el único. Nadie ha regresado de la muerte. Ni Houdini. Él tampoco regresó de la muerte. Y ya te sabes la historia porque ya le he dicho aquí, ¿no? De cómo
Houdini, pues, era un gran mago, y entonces él siempre se salía del cofre aquel con cadenas y no sé cuánto en el fondo del mar y no sé qué. Y entonces pero él sabía que podía tener un errorcillo por ahí, que lo podía llevar a la tumba, y entonces le dijo a toda su familia: si yo llego a morir exactamente un año después, júntense y espérenme para que yo llegue y les cuente y todo y cuanto. Y efectivamente pues tuvo un errorcillo por ahí que le costó la vida, y Houdini murió. Ese es verídico, fue un personaje que finalmente murió, y sí, al año se juntó toda la familia para poder platicar otra vez con Houdini. Pero ¿saben qué? No llegó. Houdini no llegó. A lo mejor no le dieron la dirección bien, pero no llegó. ¿Por qué? Porque nadie regresa de la muerte. Nadie. Solo Jesús regresó para decirnos que Él venció la muerte a nuestro favor. Entonces te quiero preguntar a ti, contéstatelo tú. ¿Quién es Jesús para ti? Yo te puedo decir mi respuesta. Yo hace ya 36 años que le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y que fuera el Salvador y dueño de mi vida. Llevo 36 años con dueño. Dios vive en mi corazón, Él es el Señor de mi vida. Contéstatelo tú. ¿Quién es Jesús para ti? A lo mejor dices, es el que me da chocolates el jueves, porque pues yo contesto bien, entonces tengo chocolates, tengo una cenita de vez en cuando, la pasamos muy padre en casa de Carlos. Ok. O vienes realmente a decir, no, Jesús es el dueño de mi vida. Bueno, tú contéstatelo, vamos a hacer una pequeña oración, habla tú con Dios y dile que Él es el Salvador y dueño de tu vida. Señor, en esta noche, sabiendo que tú estás aquí entre nosotros, pues yo quiero decirte que tú eres Dios. Jesús, el dueño de mi vida, el Salvador, que me ha entregado vida eterna, que vive en mi corazón y que día a día me va guiando a través de mi peregrinaje aquí para llegar pronto al cielo, que me ha regalado a través de su sacrificio. Gracias, Dios, tú eres mi Señor. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús.